Buenas noches, profesor Edwin. Mi nombre es Lucelena Pedroso Mejía. Pertenezco al grupo de Administración de Unidades de Información, grupo 04, y a continuación el siguiente es mi aporte sobre el tema de los principios de la administración. Como primera medida miraremos qué son los principios de la administración. Los principios de la administración son los criterios necesarios para identificar y agrupar el trabajo que debe hacerse en la organización. Estos principios fueron creados por Henry Fayol. Además de ser muy necesarios, también definen y establecen las relaciones interpersonales con el fin de hacer cooperativo el trabajo de las personas en una organización. Y en razón de ello se determinan las actividades específicas que son necesarias para alcanzar los objetivos que prevé la organización y se asignan las tareas a los individuos. Los principios de la administración fueron realizados por el ingeniero y teórico de la administración Henry Fayol. Fue el primero en sistematizar el comportamiento gerencial, definiendo que la función administrativa solo tiene incidencia sobre el personal de la empresa, y sus más grandes contribuciones al área las plasmó en el libro de Administración Industrial de Investigaciones Generales, publicado en París en 1916. Las investigaciones de Henry Fayol en el área se basaron en un enfoque sintético global y universal de la empresa con una concepción anatómica y estructural de la organización. Uno de sus resultados fue la creación de una serie de 14 principios, los cuales son los siguientes. Unidad de mando es el primero, y este nos enseña que cada empleado debe recibir órdenes de un solo superior. De esta forma se evitan cruces de indicaciones a modo de fuego cruzado. Entonces podemos decir que desde el momento en que dos jefes ejercen su autoridad sobre el mismo hombre o sobre el mismo servicio, se deja sentir un malestar, y si la causa persiste aumenta la confusión y se observan las consecuencias, como cuáles: la dualidad cesa por la desaparición o anulación de uno de los jefes, y la salud social renace. O sea, el organismo continúa debilitándose y en ningún caso se produce la adaptación del organismo social a la dualidad del mando. Este realiza estragos en todas las empresas, grandes o pequeñas, en una familia o en un estado. El mal es tanto o más temible cuanto se insinúa en el organismo social mediante los pretextos más plausibles. Fayol cita varias posibles situaciones que atentan contra la unidad de mando, tal como el caso en el que la autoridad de nivel superior a la del jefe de una determinada unidad proceda a dar órdenes al personal, dejando de lado a ese jefe respectivo. Si este procedimiento se repite, nos hallamos en presencia de la dualidad de mando y de sus consecuencias, como son la incertidumbre, un subalterno en confusión, con choque de intereses opuestos, un disgusto en el jefe, dejado de lado y mucho desorden en el trabajo. El segundo principio que tenemos es la autoridad. A pesar de que el cargo otorga la autoridad formal, no siempre se tendrá obediencia, si no existe la capacidad de liderazgo. Por ello es necesario tener la capacidad de dar órdenes y que ellas se cumplan. La autoridad conlleva responsabilidad por las decisiones tomadas. La autoridad es la facultad de ejercer mando y la toma de decisiones en una empresa o en una institución. Como tal, existen dos tipos de autoridad en la gestión de las tareas y los procesos productivos en una organización, y son la autoridad formal y la autoridad lineal. La autoridad formal es la que se recibe directamente de un superior directivo y que dota a un empleado de ciertas facultades acordes con su cargo para ejercer autoridad sobre los trabajadores subordinados. La autoridad lineal es aquella que genera una cadena de mando superior-subordinado y que se presenta desde el tope de las posiciones directivas de la organización hasta el escalón más bajo. También está la autoridad funcional. Es aquella que en una organización se establece en razón de la función que desempeñe cada trabajador en un área específica. La autoridad operativa es aquella que no se ejerce sobre otras personas o empleados, sino que se emplea para tomar determinadas decisiones y ejecutar ciertas acciones propias de la función del empleado.
La autoridad técnica es la que un individuo posee debido a su prestigio, experiencia o capacidad y que le otorga cierto poder e influencia sobre determinados asuntos o materias. La autoridad personal es aquella que tiene cierto ascendiente sobre otras personas debido a sus cualidades, bien sean morales, sociales, psicológicas. El tercer principio es la unidad de dirección. Este principio nos dice que se debe generar un programa para cada actividad. Todo objetivo debe tener una secuencia de procesos y plan determinado para ser logrado, además de contar con un administrador para cada caso. Este principio puede expresarse así: un solo jefe y un solo programa para un conjunto de operaciones que tienden al mismo fin. Esta es la condición necesaria de la unidad de acción, de la coordinación de fuerzas y de la convergencia de esfuerzos. Un cuerpo de dos cabezas es en el mundo social como un mundo animal, un monstruo. No vale la pena de que viva. Es necesario no confundir unidad de dirección. Un solo jefe, un solo programa, con una unidad de mando. Un agente no debe recibir órdenes, sino un solo jefe. La unidad de dirección crea mediante una buena constitución del cuerpo social la unidad de mando, que depende del funcionamiento del personal. Aquí vemos la importancia que tiene para Fayol la inclusión de la coordinación como uno de los elementos del proceso administrativo. Si bien existe una tendencia a no incluir la coordinación dentro de dicho proceso, queda aquí demostrado uno de los aspectos de la especificidad importante que tiene para Fayol la coordinación, la cual incluso en la actualidad forma parte de los componentes más importantes de la administración, las organizaciones vistas como sistemas. La unidad de dirección implica para cada función de la organización que existe en ella como la planificación única, como una estrategia, una autoridad, una responsabilidad que deban estar a cargo de un órgano bien definido. Además podemos comprender los perjuicios que implicaría el no tener bien definido quién administraría las finanzas de la empresa, de tal modo que las finanzas quedarían por defecto dispersas y a merced de la voluntad de diversos actores. Lo que es más común, pero igualmente dañino, que la organización no tenga una política firme y bien definida respecto a sus recursos humanos, su selección, sus programas de capacitación, los valores y la cultura organizacional que debe abarcar a todos y a cada uno de sus empleados. Por eso la unidad de dirección se crea mediante una buena constitución de cuerpo social, es decir, que al departamentalizar la empresa se deben identificar claramente las funciones, establecer a quién se le asignan la autoridad correspondiente, quedando de esa manera bien delimitada la responsabilidad de cada función. Por otra parte, la unidad de mando depende del funcionamiento del personal. Recordando lo ya establecido por Fayol, esta unidad no depende solamente de configurar buenas estructuras organizacionales, sino que depende principalmente de cómo el elemento humano ejerce el mando conferido a cada una de las jerarquías. Otro de los principios es la centralización. Este nos dice que toda actividad debe ser manejada por una sola persona. Aunque gerentes conservan la responsabilidad final, se necesita delegar a subalternos la capacidad de supervisión de cada actividad. ¿Qué significa centralizar? Centralizar es integrar diversas materias en un centro común y requiere necesariamente la dependencia de un poder central. Por ejemplo, la administración estatal tiene una estructura piramidal donde los órganos convergen hacia la autoridad superior y entrelazan a los órganos del sistema. La centralización también implica que las facultades de decisión están reunidas en los órganos superiores de la administración. En la centralización hay un centro único permanente, es un ordenamiento orgánico simple de relaciones puramente internas y de naturaleza técnica. Existen unas ventajas de la centralización. Una de ellas es que las decisiones son tomadas por administradores que poseen una visión global de la empresa. Otra es que quienes toman decisiones están mejor entrenados que quienes están en los niveles más bajos, obviamente. También se elimina la duplicación de esfuerzos y reduce los costos operacionales de la descentralización. Ciertas funciones logran también una mayor especialización y aumento de habilidades.
Como quinto principio, tenemos la subordinación del interés particular al general, del interés particular al interés general. O sea, aquí nos dicen que debe prevalecer los intereses de la empresa por sobre todas las individualidades. Siempre se debe buscar el beneficio de la mayoría. Este principio nos recuerda que en una empresa el interés de un agente o de un grupo de agentes no debe prevalecer contra el interés de la empresa, que el interés de la familia debe primar ante uno de sus miembros y que el interés del Estado debe preceder al de un ciudadano o de un grupo de ciudadanos. Vemos también la permanencia de sus enseñanzas a través del tiempo, donde ¿quién no ha visto y ha comprobado en la sociedad y las organizaciones de hoy que muchas veces los intereses personales se interponen y prevalecen frente al interés general del grupo, de la organización, de la familia y aún del Estado? Fayol también identifica las debilidades humanas que siempre latentes pueden tornarse disfuncionales a todas las organizaciones, pero la ignorancia, la ambición, el egoísmo, la pereza, las debilidades y todas las pasiones humanas tienden a hacer perder de vista el interés general en provecho del interés particular en esta lucha perpetua. Hagamos otro paréntesis para observar que muchas de las empresas que actualmente alcanzan el éxito deben el mismo, en una buena medida, al establecimiento de políticas firmes que priorizan el interés general, generando una cultura de participación de todos los miembros del personal en el establecimiento y la obtención de objetivos grupales y organizacionales. Según Akio Morita, fundador de la Sony, dice que se procura en todo momento generar un sentimiento como de familia dentro de la empresa. Y Fayol finaliza diciéndonos que tiene dos intereses de orden diversos pero igualmente respetables que se contraponen. Es necesario buscar la manera de conciliarlos. Esta es una de las mayores dificultades del gobierno. Los medios de realizar esta conciliación son la firmeza y el buen ejemplo de los jefes y los convenios tan equitativos como sea posible, y como siempre una atenta vigilancia. El sexto principio es la disciplina. Cada miembro de la organización también debe respetar las reglas de la empresa, también debe respetar los acuerdos de convivencia de ella. Un buen liderazgo es fundamental para lograr acuerdos justos en disputas y la correcta aplicación de sanciones. Los directivos han reconocido tradicionalmente la necesidad de controlar, cambiar el comportamiento de los empleados cuando no satisface sus expectativas. La herramienta que utilizan los directivos para comunicar a los empleados que tienen que cambiar su comportamiento. Por ejemplo, algunos empleados llegan de forma habitual tarde al trabajo, ignoran los procedimientos de seguridad, obvian los detalles de su trabajo, se comportan maleducadamente con los consumidores o tienen un comportamiento poco profesional con sus compañeros. La disciplina de los empleados también implica comunicar que no se acepta dicho comportamiento, junto con una advertencia de que si se emprenden acciones concretas si el empleado no cambia. La disciplina de los empleados suele ser aplicada por los supervisores, pero los equipos de trabajo autodirigidos, la disciplina puede ser responsabilidad del equipo en sí. Los derechos de los empresarios y de los empleados pueden entrar en conflicto al tratar las cuestiones de disciplina de los empleados. A veces estos creen que se les aplican medidas disciplinarias injustamente. En estas situaciones el personal de RRHH de la empresa puede ayudar a resolver el conflicto de derechos. La contribución del departamento de RRH es particularmente valiosa porque puede permitir que el empleado y el supervisor mantengan una buena relación laboral y muy eficaz. Suelen utilizarse en dos planteamientos distintos sobre la disciplina de los empleados. La primera es la disciplina progresiva y la disciplina positiva. En ambos los supervisores deben discutir el comportamiento en cuestión con sus empleados, y los directivos casi siempre ven difícil hablar con los empleados de cuestiones disciplinarias. Entonces las razones de su incomodidad van desde el no querer transmitir malas noticias o saber iniciar la conversación hasta el temor de que la discusión se descontrole. El séptimo principio es la división del trabajo.
La correcta delimitación de funciones es primordial para un buen funcionamiento de la empresa. Se debe explicar claramente el trabajo que cada colaborador debe desempeñar. Además, se debe aprovechar la especialización del personal para aumentar la eficiencia. La división del trabajo en términos generales trata de la especialización y cooperación de las fuerzas laborales en tareas y roles con el objetivo de mejorar la eficiencia. Cuando un trabajador realiza distintas tareas necesarias para fabricar un producto, el rendimiento es lento. Por ello hay que repartir tareas y para ello existen varios tipos de división. La división industrial, que trata de la división de tareas dentro de una misma industria o empresa. La división vertical, que es un conjunto de trabajos realizados antes por una persona o actualmente da lugar a distintas profesiones. La división colateral, que es la división por la cual se separan distintas profesiones. Esto tiene unas ventajas. El ahorro de capital es una de ellas y cada obrero no tiene que disponer de todas las herramientas que necesitaría para las distintas funciones. Además está el ahorro de tiempo, ya que el operario no tiene que cambiar constantemente de herramienta. Los trabajos a realizar por cada operario son más sencillos, con lo que el error disminuye. La simplicidad de las funciones a realizar y la invención de las máquinas. Existen unas desventajas también, que es la división del trabajo puede concluir en la pérdida de interés en el mismo dedicado a la vida a producir. También reducirse al campo en el que el trabajador se desempeña, se simplifica el trabajo, por lo tanto los viejos trabajadores que se ocupaban en ese puesto pueden ser fácilmente reemplazados por aprendices, que de hecho es lo que ya ha sucedido. El octavo principio es el orden. Cada empleado debe ocupar el cargo más adecuado para él y todo material debe estar en el lugar adecuado en el momento en que corresponde. Según Henry Fayol, la fórmula del orden material es un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Y la fórmula del orden social idéntica es un lugar para cada persona y cada persona en su lugar. Este personaje presenta este tema distinguiendo el orden material referente a los objetos físicos inanimados que componen una empresa, como lo son la materia prima, las herramientas, etc. Y el orden social refiere a los recursos sociales que componen la organización. El orden material indica que para que reine el orden material es necesario que se haya reservado un lugar para cada objeto y que cada lugar se halle en un lugar que le ha sido asignado. Esto es suficiente, no será necesario que el lugar haya sido bien elegido. El orden debe tener por resultado evitar las pérdidas de materiales y de tiempo. Es necesario